Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles la realidad, la actualidad de lo que pasa en nuestro país con rigor, con valentía y en un ambiente de libertades como es lo propio en un medio de comunicación y lo que en esta casa es bandera. Bien, una semana ya de la catástrofe en muchos lugares de Valencia, en otros lugares fuera de Valencia y bueno, pues ya nos vamos concentrando en dramas particulares. Por ejemplo, el primero y uno de los que son más tremendos de contar es el caso de dos niños, Izán y Rubén, de 5 y 3 años, desaparecidos en Torrent. Su abuela, que por cierto es sevillana, los busca desesperadamente por las zonas próximas a su vivienda, la ayudan algunos vecinos y bueno, pues estos niños, el padre está en el hospital y estos niños no se sabe de su suerte cuando pues, las aguas derrumbaron su casa y la dejaron absolutamente destrozada. Vamos a hablar con algunas de las personas afectadas, precisamente en Torrente. Doña Susana Pastor, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero de todo, cuénteme usted cómo están las cosas, qué se va recuperando en Torrent. Bueno, en Torrente se van recuperando algunas calles que ya se han limpiado un poco, pero la gente sigue sin sus viviendas, las que han sido arrasadas, y la verdad es que es lamentable porque las carreteras tampoco están todavía pues para transitar. ¿Ustedes Las han... urbanizaciones están... Dime. No, digo que ustedes en Torrent han vivido dramas como el del parking que se anegó y donde perdieron la vida varios vecinos, el de estos dos niños, Izán y Rubén, por poner algunos ejemplos claros de cómo se ha llegado a sufrir esto humanamente en su localidad. Sí, además nos pilla también al lado Catarroja y Picaña, que vas andando. El puente que une entre Torrente y Picaña, al día siguiente eso era catastrófico, había gente fallecida, tapada con mantas horas y horas, nadie levantaba los cadáveres y la verdad es que era muy trágico porque vimos también una familia que había encontrado a su padre, que nadie les ayudaba, los bomberos y la policía le decían que subían y ellos decían que no, que ellos no lo iban a dejar solo. Y la verdad es que fue todo muy angustioso el día siguiente. El día siguiente no sabíamos nadie lo que hacer ni para dónde ir, carreteras cortadas, puentes rotos, desaparecidos. No tenías comunicación para poder hacerte con tu familia hasta que al final ya, pues poco a poco podías irte a zonas donde veías militares y te acercabas y ahí sí que tenías alguna parte de cobertura y allí era donde aprovechamos todos para llamar a nuestros familiares que no vivían en la misma población que nosotros. Además de los esfuerzos que han hecho todos los vecinos en limpiar, en tratar de abrir paso a lo que trajo la subida, las aguas, la intervención del ejército me imagino yo que ha sido particularmente eficaz. Bueno, yo realmente aquí los héroes han sido los vecinos, Sí. los voluntarios, porque sinceramente sí hemos visto ejército, pero no hemos visto ejército en el suelo manchándose hasta hace 2 días. No lo hemos tenido. O sea, aquí realmente quien lo ha hecho todo hemos sido los vecinos, reparto de comida a los vecinos, los puntos de recogida almacenan pero no reparten, no puedo entender nada. La alcaldesa de aquí de Torrent no desalojó a la zona que había en el barranco, estaban los policías avisando en la zona del centro que no llegaba el agua y sin embargo la gente que está al lado viviendo del barranco no los avisaban y ellos mismos te lo dicen, aquí nos desalojamos nosotros mismos y hay casas arrasadas y eso no se puede volver a consentir. ¿Usted confía en las ayudas que ha prometido hoy el gobierno? No, yo gracias a Dios, bueno, yo mi casa sí que es cierto que ha sido perjudicada, pero no por el agua, sino por el aire, porque yo vivía en una zona donde había mucho pino y por el aire, pero yo gracias a Dios estoy bien, mi familia está bien, han sido daños materiales, coches y cosas de estas, pero no confío, no confío. Y lo lamentable será cuando se olviden de nosotros que aquí hay mucho que hacer. Aquí no va a ser un mes ni 2 meses, aquí hay muchísimo, porque hay muchas Sin duda. carreteras destrozadas, mucha vivienda que ha perdido toda la gente todo lo que tenía. Ahora van a empezar el colegio, material escolar,
la gente dice, sí, tenemos de todo. No, nadie está repartiendo nada a la gente que lo necesita. Hay gente que no se puede mover de su casa para ir a los puntos de recogida y eso es algo que tenemos que solucionar y nadie lo está haciendo. Y estamos solos, no tenemos ayuda de nadie. Vaya, tremendo. Susana Pastor, te agradezco mucho que hayas querido comentarnos la situación tal como tú la ves desde Torrent y tal como la ven tus convecinos de la misma localidad. Mucho No de ánimo. Torrent solamente, de Torrent, Picaña, Paiporta, Aldaya, yo me he movido por todos los pueblos. Ayer, por ejemplo, tuve un altercado, mi familia me pidió ayuda. Tengo un nieto de 2 añitos y de 6 meses, no tenían agua, tuve que ir y la Guardia Civil me impidió el tráfico para poder entrar a darle ayuda a mi familia. Tuve que tirar la valla y los coches de detrás venga a pitar y apoyándome para que me dejaran entrar porque yo estaba en ataque de histeria. Eso no se puede consentir. Tú no puedes permitir que tengas 2 niños pequeños, que vayas a llevarles agua y que la Guardia Civil te prohíba el paso. Desde luego que no. Pues toda nuestra solidaridad y nuestro cariño, Susana. Ánimo, Muchísimas gracias. ánimo. Bueno, ya lo ven, es que esto es muy grande y muy gordo. Y con todas las buenas voluntades y los buenos deseos, pero hay que estar en lo práctico y hay que estar en el llegar a todas esas personas. Pues habrá mucha gente que esté en su casa esperando que vengan a ayudarles y esos, como decía Susana Pastor, pues no llegan. Alguna buena noticia dentro de todo este caos que ha puesto al país entero patas arriba, porque aquí si empezamos a enumerar los errores de unos y de otros, pues no terminamos ni el programa ni que nos dieran 2 horas más. Se habló y mucho del parking de Bonaire, de un centro comercial en el que supuestamente iba a haber una mortandad, que estaba de agua hasta arriba y finalmente, bueno, casi finalmente, las obras de búsqueda de víctimas en el parking casi se dan por concluidas. Dicen, a primera hora de la mañana estaban en el 99% analizado de la superficie de varios pisos del parking de Bonaire y no han aparecido más víctimas, no han aparecido víctimas donde se esperaba que íbamos a tener una tragedia monumental. Donde sí se ven trágicas descubrimientos es en las playas. Hemos conocido descubrimientos de cadáveres en las playas de Sueca o de Peinado y hay alguna duda sobre si en la Albufera se puede haber descubierto algo que haga sospechar a los expertos que pueda haber víctimas humanas. De momento no están confirmadas y por lo tanto no hay que contribuir al caos añadiendo más caos. Cuando se confirmen, ustedes lo van a saber los primeros. Lo que sí es momento ya de conocer algunos detalles y algunas actuaciones indecentes en torno a esos detalles. Hoy publica el diario El Mundo un email emitido a las 18:43 del día donde se produjo la desgracia, que alertaba de la inundación en la Rambla del Pollo, que es el eje central que se ha disparado en términos de agua que se vertía sobre las poblaciones que lindan con la Rambla del Pollo. Para su conocimiento, dice el mensaje de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para su conocimiento la crecida está siendo muy rápida. Bueno, eso pues no sé si es la forma, yo entiendo que no, que un correo no es la forma para advertir de lo que alguien, imagino yo, que ya entiende que la crecida está siendo muy rápida, ni siquiera dice que va a ser muy intensa o más de lo que se esperaba. La verdad es que da la sensación de que se equivocaron, de que pensaron que la crecida iba a ser más importante en el río Magro que la que tuvo un resultado letal en la Rambla del Pollo. Y aquí les tengo yo que añadir algo que me parece muy significativo. Hemos sabido que en la Confederación Hidrográfica del Júcar han desaparecido ya los documentos de la gestión que se hizo el día de autos, lo cual me parece infame porque la Confederación es un instrumento público que se debe a la ciudadanía y que tiene compromisos con todos los españoles y con todos los valencianos, primeramente, claro. Bueno, vamos a hablar ahora con una vecina afectada en otra localidad valenciana, en Sedaví. Doña Eva Cubells, muy buenas tardes, por decir Hola, algo. buenas tardes. Por decir algo, ¿verdad?
Bueno, Sí, de ustedes quizás se ha hablado menos, pero también han sufrido pérdidas de todo tipo. bastantes pérdidas. Ya no son materiales, ¿vale? Yo soy maestra aquí en un colegio justamente de Alfafar y realmente ha sido catastrófico. Hoy por primera vez he podido ir a mi cole porque evidentemente mi casa también fue afectada, entró mucha agua, ya hemos tenido pérdidas y hasta el día de hoy hemos estado eh, subsanando un poco todo esto. Y hoy que he ido a mi cole, que también es el cole donde estudian mis hijos, ha sido horrible y catastrófico ver cómo a nivel de infraestructura está fatal. Los niños les va a costar muchísimo volver allí al cole. Esto no es cuestión de días ni de semanas, va a ser de meses. Y también se están viendo súper desamparados porque es que desde Consellería no les dan directrices, no les dicen qué va a ser el día de mañana, cómo se va a subsanar todo ello. Y aparte, psicológicamente, los niños a esto les va a costar mucho, muchísimo. ¿Qué te ha llamado la atención del contacto que hayas podido tener con tus niños? Mis hijos, el pequeño, yo soy mami de 3 nenes, ¿vale? El pequeño lo lleva muy mal, no quiere salir de casa. El mediano le cuesta un poquito más, se encierra en su mundo, ¿vale? Y el mayor sí que tiene 17 años, va a hacer, y la verdad es que sí que nos está ayudando tanto a nosotros como a compañeros, amigos y está en las calles, ¿vale? Pero el pequeño y el mediano psicológicamente lo van a llevar muy mal. Pues eso colectivamente en el cole, como tú le llamas a tu lugar de trabajo, lo vais a notar por mucho tiempo, ¿eh? Vamos a notarlo, porque ten en cuenta que son niños que también vienen de una pandemia y psicológicamente y a salud mental van a necesitar mucha ayuda. Están viendo demasiadas cosas y esto les está viniendo muy grande y evidentemente aquí estamos muy desamparados desde el minuto 1, muy desamparados. En Sedaví, ¿qué hace falta ahora? ¿Habéis recuperado la energía eléctrica? En Seraví el gas está inhábil porque el primer día hubieron fugas de gas. Todavía línea no hay, ¿vale? Es a nivel de wifi y en algunos puntos, no en todos, porque la mayoría de las casas y demás que tienen lo que es el wifi en alto, sí que lo tenemos, pero las fincas que van por debajo están todavía incomunicadas. Agua está totalmente contaminada, no nos podemos duchar con el agua. Tienen que ser con agua potable embotellada y evidentemente esto es, vamos, está viniendo muy grande a todos. Bueno, la Pero respuesta de los vecinos ha sido enérgica, ha sido poderosa. ¿Habéis podido recuperar por vosotros mismos la ciudad? ¿O ha sido el aporte de los que han venido a ayudaros, sean militares o sean miembros de la UME? ¿O quién os ha ayudado? a ver, desde el primer día, cuando nos levantamos y salimos de nuestras casas, no había nadie. Nadie. No vino ni ambulancias. Las policías, pues la policía local que había por Sedaví, Alfafar, Benetúser y nadie más. Esto fue caótico. Fueron saqueos, robos, incendios. Esto era, como yo digo, una película de catástrofes, pues igual, un The Walking Dead. Y luego ya a partir del segundo día venían los propios tractores de las propias localidades y ayudas voluntarias de otras localidades. Nada a nivel estatal, nada a nivel autonómico, nada, cero. Y luego ya a partir del tercer, cuarto día ya vinieron pues bomberos de Benalmádena, Almería, Cádiz, Policía Local de Madrid, también se ha visto por aquí. Y luego hoy es cuando ya hemos podido ver el ejército, por lo menos yo en mis calles. Sí que es cierto que estaban a lo mejor en localidades tipo Paiporta, Massanas y demás, pero el ejército es que ha llegado hoy y aquí se necesitaba mucha maquinaria grande, pesada, para quitar los coches que todavía no están por la calle. El lodo es... O sea, hoy hemos ido y los propios bomberos que nos han visto con palas nos han dicho, ¿nos podéis ayudar? Los propios bomberos. Es horrible. Pues sí, Eva, no sé qué decirte.
no sé qué decirte, pero gracias por la entereza, gracias por la resistencia, ánimo con lo que tenga que venir. Ahora hay otros riesgos, otros peligros, puede que haya casas que se vayan a derrumbar, puede que haya algún riesgo epidémico, Dios no lo quiera, pero es fácil que sea así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Así es que seguís sometidos a la prueba de la desgracia, de la trastada esta enorme que nos ha hecho la naturaleza. Te mando desde aquí un fuerte abrazo, el de todos los espectadores del Toro, y ánimo, y ya espero que la situación mejore en muy breve plazo. Espero que... Muchas gracias, y gracias sobre todo a los voluntarios que están viniendo desde afuera, porque sin ellos esto no sería posible. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Eva. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, pues ya lo ven. Hay ayuntamientos, por ejemplo, el de Paiporta, que algunos consideran que es pues el epicentro de la tragedia, aunque, bueno, epicentros hay muchos, de verdad. En Paiporta el ayuntamiento ha pedido que por favor que no manden más alimentos por ahora, porque bueno, pues está el margen de poderlos conservar y de poderlos repartir y de poderlos utilizar adecuadamente, pues considera el ayuntamiento que está ya sobrepasado. Ahora bien, por ahora, o sea que no hay que bajar la guardia de todos los que de buena fe han querido enviar cosas a los lugares, estos lugares que aparecen en las televisiones, que aparecen en las radios y que nos conmueven a todos. Y del ayuntamiento de Paiporta, donde sucedieron los hechos narrados ya sobradamente el pasado domingo, en los que algunos vecinos increpaban al presidente del gobierno, increpaban al presidente de la Generalitat e increpaban al rey y a la reina Leticia. Bueno, pues vamos a ver los anuncios que va haciendo la Guardia Civil, que son absolutamente útiles y que nosotros, en el ánimo de ayudar a los servicios públicos, pues queremos dar también. Es un aviso a los familiares de personas desaparecidas para que vayan a la Oficina de Denuncias de Desaparecidos de la Comandancia de Valencia, que está en la calle Calamocha número 4, para aportar información que ayude a identificar a sus allegados. Se agradecen muestras de ADN y bueno, pues ahí dicen que en caso de tener problemas de desplazamiento, pues que llamen a un teléfono que les van a ayudar para que lo más pronto posible se consiga identificar a una cantidad importante de cuerpos que todavía están por ser identificados y bueno, y acabemos de una vez por todas el drama humano. Luego vienen otros dramas, pero el humano no puede ser que una semana después esté tan flojo de noticias, sean las que sean, pero que no es de recibo que haya 200 desaparecidos todavía, ni que se tarde tanto en identificar los cuerpos de los que han aparecido, sepultados entre el lodo, los cascotes o lo que haya sido. Bueno, y de ahí nos vamos a Letour, a Castilla-La Mancha, donde han aparecido ya un nuevo cuerpo de los que se estaban buscando, se buscaban 4, como recordarán. Ha aparecido el cuerpo de un varón, se sigue la búsqueda de otros 3 desaparecidos y bueno, pues no pinta nada bien porque claro, ha pasado mucho tiempo y en fin, las perspectivas de encontrar a alguno ya con vida pues se vuelven cada vez un porcentaje muy pequeño, muy dudoso, ¿no? Pero hay que mantener la esperanza hasta que no se encuentren los cuerpos, lógicamente. Y como les decía antes, aparece un nuevo riesgo. Ha habido que desalojar edificios de forma urgente este mismo día de hoy, porque hay un riesgo de derrumbe pues en muchos lugares de los edificios que sufrieron el golpe terrible de una especie de tsunami de barro y de agua de muchos metros de altura. Así es que vamos a ver el riesgo que suponen los derrumbes a partir de ahora. A las pérdidas humanas y materiales por la Dana se suman los daños irremediables a las infraestructuras, a las casas, a los edificios, locales, garajes. El paso del agua ha arrasado con todo a su paso y ahora deja en un hilo la estabilidad de muchos de los edificios de las zonas más afectadas. En municipios como Chiva, el patrimonio urbano y material ha sufrido daños importantes debido a las corrientes, en particular en la zona cercana al llamado Barranco del Pollo, donde el agua se llevó decenas de casas y fincas. Muchos edificios han colapsado y muchos otros están en riesgo de derrumbarse debido a las malas condiciones en las que ha dejado el área.
Por esta razón, el Ayuntamiento de Chiva ha tenido que desalojar varias calles para evitar posibles tragedias. Hay cientos de vecinos desalojados desde el primer día por miedo a más derrumbes. Se acaba de caer uno de los símbolos de Chiva, se ha caído la mutua, parece. Creo que están desalojando a la gente del resto de casas, por si acaso, no estoy seguro. Un emblemático edificio de finales del siglo XIX de Chiva, conocido como La Mutua, ha perdido su fachada posterior, una edificación centenaria que no ha soportado el paso del agua. Lo mismo le ha ocurrido a la casa en la que vivía una familia en Sot de Xera, donde un niño de tan solo 4 añitos ha fallecido mientras se asomaba a la ventana de su casa para ver la riada junto a su padre. El padre continúa desaparecido tras derrumbarse la parte de la casa en la que se encontraban ambos. La mujer y otra hija, ilesas, sobrevivieron al derrumbe de su vivienda. Y estas son imágenes de Letur, en Albacete, de hace una semana. Así corría el agua por las calles, así destrozaba todo a su paso y así está días después. Edificios que se caen a cachos, calles intransitables. Actualmente hay 10 edificios evacuados por el riesgo alto de derrumbe. Tienen mucho daño en la estructura y de hecho se plantean derribar algunas casas para evitar males mayores. La Dana ya ha pasado, pero lo peor que ha dejado a su paso, aún no. Bueno, y como les decía, un edificio más ha sido desalojado por riesgo de inminente derrumbe en Paiporta. Así es que este es un nuevo drama que añadir a lo que ya venimos viendo de lo sucedido en Valencia. Sepan que la A7 sigue estando inoperativa, que hay 52 carreteras valencianas que están impracticables, que no hay manera de utilizarlas. Se han caído puentes, bueno, en fin, ha pasado de todo y esto llevará pues meses pues llevarlo a la normalidad a la que estábamos sometidos antes. Luego hablaremos del plan de ayudas que ha hecho público hoy Pedro Sánchez, pero vamos a adelantar algo sobre el coste de la Dana. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la declaración de zona catastrófica a todos los pueblos afectados por la Dana. ¿Pero qué significa esto exactamente? Según recoge el Sistema Nacional de Protección Civil, una catástrofe es considerada una situación o acontecimiento que altera el funcionamiento de una comunidad por ocasionar gran cantidad de víctimas y también de daños. La situación actual de muchas zonas de España, sobre todo la de Valencia, se encuentra dentro de esas condiciones. Y como consecuencia directa de esta declaración, se tienen que tomar una serie de medidas, la mayoría de ellas económicas. Para que todo vuelva poco a poco a la normalidad, se tendrán que dar ayudas económicas a particulares por daños en viviendas y una compensación a corporaciones locales por gastos de actuación. Las personas físicas o jurídicas también deberán recibir ayudas, así como los establecimientos, producciones agrícolas y ganaderas. Además, se deberán dar subvenciones por daños a infraestructuras y también se deberá optar por medidas fiscales, como puede ser la exención del IBI. Esto es lo que quiere decretar el Gobierno, pero ¿qué piden desde la oposición? La declaración inmediata de la emergencia nacional. Esto se contempla en nuestras leyes en varios casos, entre ellos las inundaciones. Las diferencias son muchas, pero la que más sobresale es que la única autoridad competente sería el Gobierno de España. Las medidas que se podrían acordar con carácter extraordinario durante esa emergencia nacional serían la de limitar la circulación, intervenir y ocupar industrias y fábricas, limitar o racionar el uso de servicios y también impartir las órdenes necesarias para garantizar el abastecimiento. Y esa atención no solo lo pide Feijóo, sino también los vecinos de la zona. La gestión del Gobierno de España por la Dana es nefasta y un ejemplo de esto es que el Ejecutivo sigue sin activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Este sistema se creó en el año 2001 y tiene como objetivo reforzar la cooperación en materia de protección civil ante alguna catástrofe, como pueden ser las inundaciones o los terremotos. Este mecanismo sufraga al menos el 75% de los costes operativos de transporte de los despliegues. Además de los países miembros participan otros 10 más, como Islandia, Noruega o Serbia. Este mecanismo, de hecho, ya actuó durante los recientes incendios que arrasaron parte de Portugal. ¿Y qué hay que hacer para poder recibirlo? Pues simplemente el país afectado debe solicitar la activación de esta ayuda, algo que nadie entiende porque a día de hoy el Gobierno de España no lo ha hecho todavía. Bueno, en mitad de este jaleo, a veces, y nos cuesta,
hay que dejar algún paréntesis, algún espacio, porque el mundo no se para. España sí, se ha parado clamorosamente, estrepitosamente. Hemos fracasado en tantas las cosas, como decía antes, que necesitamos un programa de muchas horas para relatarlas. Pero el mundo sigue rodando y hay unas elecciones que se están a punto de cerrar los colegios, pronto lo harán en Estados Unidos, y que hay que recordar pues, que eso, como además el presidente de Estados Unidos tiene un componente de semipresidente mundial, ¿verdad?, pues hay que estar pendiente de si gana Kamala Harris o gana Donald Trump las elecciones americanas. El final de esas campañas ha dado poco de sí, lo conocido ya. Un Trump que decía que los inmigrantes son invasores y una Kamala Harris que trataba de justificar el apoyo de los demócratas a los inmigrantes sobre la base del cuento, esto allí tiene mucho predicamento, aquí un poco menos, lo del sueño americano, seguro que lo han visto en 1000 películas. La suerte está echada en la carrera por la Casa Blanca. Donald Trump y Kamala Harris ya han puesto punto y final a una ajustadísima campaña electoral y los estadounidenses ya están votando en los colegios electorales en una jornada que se prolongará hasta la madrugada. Dishville Notch, una localidad en el estado de New Hampshire, se ha convertido en la primera localidad en votar. Han ido 6 votantes y han empatado a 3. 3 votos para Kamala Harris y 3 votos para Donald Trump. Un panorama en el que de momento reina la incertidumbre. Ayer, en uno de los últimos actos de campaña, Donald Trump arremetió contra los inmigrantes y se mostró muy convencido de su ventaja. Están robando nuestros trabajos y robando un incontable número de vidas estadounidenses. Están matando a mucha gente, mucha más de la que os podáis imaginar. El día en el que llegue a la Casa Blanca, se acabará la invasión de los inmigrantes y comenzará la restauración de nuestro país. Mientras que desde Filadelfia, Kamala Harris pidió el voto masivo con un optimista mensaje en el que apeló al sueño americano. Desde el principio, nuestra lucha no ha sido contra algo, ha sido una lucha por algo, una lucha por un futuro con libertad, con oportunidades y dignidad para todos los estadounidenses. ¿Pero qué dicen las encuestas? Pues bien, según la última encuesta de Atlas Intel, la más precisa de estas elecciones, Donald Trump conseguiría 312 escaños y ganaría con una gran ventaja sobre Kamala Harris. La demócrata conseguiría tan solo 226 escaños. Pero ojo, porque las últimas encuestas no apuntan en esa dirección, aunque sí es cierto que Donald Trump ha subido en el voto popular. Todo parece estar mucho más igualado en el colegio electoral. De momento, todo está por ver, pero en lo que coinciden las encuestas es en que será una carrera muy igualada. Bueno, ya veremos qué deciden los norteamericanos, qué futuro se quieren dar a ese gran país, si el que les ofrece Harris o el que les ofrece Donald Trump. Ya lo veremos. Espero que en horas, pero quién sabe. Quién sabe si va a haber muchos, pocos recuentos y cómo va a ser la reacción de los dos oponentes el día que conozcan los resultados electorales. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, luego abriremos la mesa de análisis político y seguiremos hablando naturalmente de Valencia, de lo que está dispuesto, lo que ofrece Sánchez, de lo que esconde Sánchez y de las cosas que está haciendo Sánchez con el manejo de la crisis suscitada después de la Dana en Valencia. Son las 8:01, abrimos la mesa de análisis político con un cintillo. Antes se decía así en la profesión periodística, todo era escrito y se hablaba del cintillo. El cintillo de hoy es hace una semana. Todo lo que procesan ustedes, lo que les estamos contando, empezó hace una semana. Sigue habiendo gente sin electricidad, sigue habiendo gente a la que no le llevan lo que necesita a su casa y no puede salir de ella, sigue habiendo gente desolada. Y pues estamos haciendo la crónica de un país que ha resultado ser desastroso por diferentes razones, unas muy antiguas, otras muy modernas, otras de hace solo 6 años. Luego lo iremos viendo detalladamente. Lo primero es presentar, yo no sé ni lo que digo, a nuestros invitados hoy. Don Mario Garcés, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Un placer y muy buenas noches. Don Mario Garcés, ya lo saben todos los que le conocen y le siguen, es jurista, es político, es intelectual,
ha ocupado altos cargos en la administración y se ha tenido que ocupar de tragedias parecidas. Todas las tragedias tienen un punto de similitud, pero no de dimensión. No es lo mismo un terremoto en Lorca, como le tocó a usted gestionar, que lo que ha pasado esta semana, esta larga semana ya. Y don Roberto Marín, presidente del PP en Alcorcón. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y también tuvo algo que ver con el terremoto de Lorca, ¿no? Sí, de otra manera, en otro lado distinto, como periodista en el programa España Directo, y sí que es verdad que lo vivimos. Bueno, que yo fue tremendo, sí, yo también. Yo también fui a hacer allí un programa en directo con una réplica del terremoto que hizo huir al público. Yo pensé que estaremos haciendo mal, que se levantan y se marchan todos, ¿no? Y es que el suelo tembló un poco. Bueno, lo relevante de hoy, el anuncio de Sánchez. Van a escuchar un resumen. Yo les advierto sobre una consideración, la primera de todo. ¿Por qué no se pone usted al frente de todo esto? No, al frente de todo esto que siga Amazon por criterios de eficacia. Se puede ser tan sinvergüenza. Se puede escurrir la dignidad de la presidencia del Gobierno de España con una frase como esa. Bueno, y luego ha anunciado las ayudas de 10.600 millones. Ahí ya se siente más seguro porque sabe que el que entrega el dinero, pues al final acaba siendo menos mal visto que el que no lo entrega, ¿no? Pero bueno, era su obligación, no cabía otra. Vamos a escucharlo. Declarada ya Valencia como zona catastrófica, Sánchez anuncia su primer paquete de medidas para los afectados tras el paso de la Dana. El Gobierno de España procede a activar ayudas directas universales y, por tanto, sin umbrales de renta. La inversión total de todas estas primeras medidas adoptadas va a superar, lo ven ahí ustedes, hay una errata, no son 10.270 millones de euros, sino 10.600 millones de euros. El primer paquete de su plan se trata de ayudas directas en ámbitos como la incapacidad. Aquí el Estado destinará 72.000 euros. Entre 20.000 y 60.000 irán a la reparación de viviendas, cerca de 10.000 para la compra de muebles, electrodomésticos o enseres personales y hasta 37.000 para acondicionar comunidades de vecinos. El plan contempla también ayudas directas a los trabajadores y a las pymes que se hayan visto afectadas por la tragedia. Habrá también una incapacidad temporal extraordinaria para quienes por daños físicos o psicológicos no puedan trabajar. Y el Consorcio de Compensación de Seguros abonará desde ya mismo las primeras indemnizaciones a quienes hayan perdido su vehículo y que serán un 20% superior a su valor de tasación. En el entorno del PSOE, uno de sus máximos dirigentes, como es el expresidente González, ha lamentado algunas de las decisiones de Sánchez. Yo no hubiera dicho que me pidan lo que necesiten, yo, entre otras cosas porque no me lo piden a mí, se lo piden al Estado español, y el Estado español se articula en un poder central, repito, que no se centrifuga. Y a través de la red social de X, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido muy crítico con que el plan de ayudas llegue tarde. Y ojo que en el mismo mensaje, y emplaza al PP a ocupar de verdad su lugar en la oposición. Sobre la mesa de la Moncloa sigue la oferta de Feijóo de declarar la emergencia nacional por la Dana, y que llevaría al Ejecutivo a quitarle la competencia en la gestión de la catástrofe a Carlos Mazón. La Comunidad Valenciana se encuentra en el nivel 2 del plan recogido en la Ley de Protección Civil, que le otorga toda la responsabilidad en el operativo, y elevarlo a un nivel 3 de emergencia le dejaría todas las competencias al Estado. En resumen, primero fue, si necesitan algo, que lo pidan, que es absolutamente denunciable. Luego, no querer movilizar al ejército. No, como a mis socios les da... Pues que no, que el ejército están en Vétera, un batallón ahí de zapadores, pero no, que no se movilicen. Luego al final hubo que movilizarles y menos mal. Después se fuga el día que se enfrenta con los afectados, se fuga cuando le increpan, porque les parece a los que sufren las consecuencias de la Dana que ese presidente lo está haciendo mal. Y hoy escurre el bulto cediéndole a Carlos Mazón el mando de las operaciones, contra lo que le plantean algunos ya de sus socios, que digo, oiga, pero ¿qué espera usted para decretar el estado de emergencia? ¿Qué es lo que no quiere hacer? O sea, el primer asunto es, esto merece un estado de emergencia. Sánchez no lo quiere dar bajo ninguna circunstancia. Bueno, Mario. La paradoja misma de la afirmación. Estos días son días en los que se puede, de alguna manera, testimoniar que España tiene resabios de estado fallido, pero de estado fallido absoluto. Si realmente Sánchez apela a razones jurídicas o políticas de eficacia
para no atraer la totalidad de las competencias, declare el estado de emergencia. Es que ha sido 7 días de absoluta ineficacia. Es evidente que no se han articulado debidamente la cooperación entre las dos administraciones. Ha fallado estrepitosamente todo el mundo, hay que decir las cosas como son. Pero lo que no se puede tampoco es considerar en una tragedia de estas características que el Estado está a la par de condiciones, es una especie de interpares con las comunidades autónomas. Es que no es verdad. El Estado asume una función de superioridad institucional. Él es el presidente del Gobierno de España y como tal, además, esta emergencia era pluriprovincial y pluriautonómica, trascendía el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Respecto a la famosa frase, una frase que pasará a la historia de la infamia política, si quieren ayuda, pídanmela. Esto no es un acto de beneficencia, ni es un acto rogado, ni es un acto de expresión discrecional de lo que es la voluntad del poder político. Usted lo que tiene que hacer es aportar todo desde el primer momento. Y lo que no podemos es permitirnos, después de lo que hemos visto, es pasar página. Porque, ojo, el Estado, los ciudadanos españoles suelen ser bastante desmemoriados. Dentro de 2 o 3 semanas mucha gente olvidará. Pero esto no lo tenemos que olvidar. Yo no sé si podrían haber evitado muertos o no. No tengo ni idea. La verdad es que me parece además absurdo vaticinarlo. No lo sé. Es bastante probable. Es bastante probable. Pero hablamos en el ámbito de las probabilidades. Pero no me basta con decir simplemente que no vuelva a ocurrir. Hay una cosa que desde luego es una afirmación categórica. Los militares, los policías, los agentes de protección civil son personas extraordinariamente cualificadas y preparadas. Por lo tanto, ellos no han fallado. Ahora han fallado los sistemas de coordinación y de determinación política de quién tiene que actuar en cada momento. Por consiguiente, analicemos en la cadena de toma de decisiones políticas qué es lo que ha fallado y que se asuman las responsabilidades correspondientes. Roberto. Yo creo que, bueno, llegado a esta situación, evidentemente, creo que tenemos que hacer una lectura importante y aprender mucho de esto, porque efectivamente esperemos que no vuelva a ocurrir una catástrofe de estas características, pero que hay que engrasar el sistema porque el sistema no funciona. Efectivamente, tenemos un presidente del Gobierno que ha dado la espalda, como bien decía Mario, no solo a los vecinos o a los que han sufrido esta catástrofe en la Comunidad Valenciana, excede la competencia incluso del presidente Mazón cuando hablamos de los desaparecidos de Letur o el derrumbamiento de muchas casas que hablabas tú anteriormente también en la zona de Letur. Es Albacete, es Castilla-La Mancha, es otro presidente autonómico. Por lo tanto, hablamos de que el presidente del Gobierno tenía que haber tomado medidas como presidente del Gobierno, al margen de que hubiera una gobernanza, como habla él o no, en mayor o menor medida, pero tú a un presidente del Gobierno no le puedes pedir ayuda cuando estás viendo las imágenes que estamos viendo todos desde el primer día. A los españoles nadie nos ha pedido ayuda para ir a entregar mantas o alimentos. Hemos ido de forma masiva porque sabíamos que allí se necesitaba la ayuda. Yo personalmente, en el municipio al que represento, yo soy de parte de Alcorcón, y allí se pusieron 2 puntos oficiales por parte del ayuntamiento debido a la demanda que había de vecinos de dónde llevamos esto, cómo vamos a ayudar. O sea, a los vecinos no hubo que pedirles ayuda, y a la gente que ha cogido sus palas, sus cubos, sus fregonas, sus rastrillos y se han ido andando desde Valencia hasta Paiporta, por ejemplo, ¿no? Atravesando esa carretera, esos 5 kilómetros, nadie les ha dicho venir. De hecho, es más, les han intentado frenar en algunas ocasiones para organizar el voluntariado, que eso también es otro tema que habría que corregir y subsanar cara a posibles desastres futuros. Pero es cierto que un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le preocupaba mucho, si os acordáis, hace un par de años, que cómo pasará la historia, ¿no? Cómo me recordará. Bueno, pues ahí tenemos seguramente una de las grandes frases que le acompañarán el resto de sus días. Sí, la frase y además la imagen, huyendo de Paiporta el domingo, ¿verdad? De todas maneras, por recalcar, subrayar, hoy estoy un poco anticuado en esto del periodismo, subrayen, aunque sea en televisión, subrayen, se quiere resguardar con Carlos Mazón. No, un estado de declarar el estado de emergencia, no, eso supondría riesgos, no, que siga Mazón por criterios de eficacia. Eso es de una ruindad extraordinaria. Pero bueno, en el capítulo de las ruindades que nos puede llegar a ofrecer cuando algo grave sobreviene y nos golpea, lo que viene ahora, eso ya es que es el no va más.
Él, como saben, está muy apurado, necesita unos presupuestos. Si tiene los presupuestos, termina la legislatura. Esto hay que plantearlo en términos de Napoleón. Si quiero llegar a Moscú, tengo que atacar en verano. Bueno, pues este quiere llegar al término de la legislatura y para ello necesita presupuestos. Mira, qué buena oportunidad, voy a anunciar las ayudas, estoy obligado a ello y voy a argumentar algo absolutamente, es una infamia de una categoría descomunal. Véanlo. Y, por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. Esto es, vamos a ver si aprovecho lo sucedido para colarles los presupuestos. De momento han dicho que no, tanto Vox como el PP, pero bueno, él lo intenta. ¿Y cómo lo intenta? Bueno, lo primero, lo que ha dicho es categóricamente falso desde el punto de vista técnico-jurídico. Ya hablo como interventor y auditor del Estado, ya está como consejero de Hacienda que he sido, ¿no? Basta con aprobar un decreto ley donde se genere el crédito a través de un crédito extraordinario, un suplemento de crédito, para que se incrementen directamente las partidas presupuestarias del presupuesto existente o del presupuesto prorrogado. Por lo tanto, es absolutamente falso, pero falso de toda falsedad, y se te pueden caer todos los dientes, Sánchez, decir que es necesario unos presupuestos para atender las necesidades derivadas de esto. Es verdad que el fondo de contingencia que se creó en el año 2001, precisamente con el objetivo de prevenir este tipo de calamidades, no va a ser suficiente, pero da igual. Porque si no es suficiente ese 2% del techo de gasto que se aprueba todos los años, insisto, se puede suplementar con un crédito extraordinario, un suplemento de crédito. Sin ir más lejos, yo qué sé, pues por ejemplo en el mes de julio se aprobó un decreto ley por el cual se creaba el Fondo de Inclusión Social. Ese Fondo de Inclusión Social se creó con un crédito extraordinario, no era necesario que hubiera un presupuesto nuevo. Entonces tenía esa necesidad, desde el punto de vista de la política social, de hacerlo. Ya presionar, desde el punto de vista político, diciendo que es un imperativo aprobar unos presupuestos generales del Estado y poner una posición, de alguna manera, de debilidad o vulnerabilidad al Partido Popular, a Vox, porque no apoyen esos presupuestos, es falso. Insisto que es falso. Por lo tanto, tanto PP y Vox, si se niegan, actúan correctamente. Que nadie entre en un chantaje, que es un chantaje imposible, toda vez insisto que es una falsedad. Al margen de los baremos técnicos, que efectivamente tú, una vez que está creada la partida, la puedes suplementar de la manera que quieras, y eso no hace falta, o sea, me refiero, eso lo sabe todo el mundo, pero es verdad que este señor, con ese lenguaje y con esa forma de hablar, es lo que intenta hacer, y a mí, en la parte política, me parece mezquino. Me parece mezquino que tú en esta situación, que yo creo que todo el mundo está siendo muy respetuoso con la situación, yo diría un montón de cosas que tengo que decir, por ejemplo, de mi alcalde, se lo diré el día que toque, donde toque, de la forma de gestionar, por ejemplo, pero es verdad que en este caso ha ocurrido lo mismo. Estamos siendo, por una parte, como muy respetuosos y él está siempre el pasito más allá, ¿no? Estirando de esa cuerda, politizando una situación como la que se está viviendo en Valencia y ya dejando ver que ya va a echar todos los balones encima del Partido Popular, de Vox, bueno, y demás grupos de la Cámara que posiblemente no estén de acuerdo con estos presupuestos y que efectivamente lo que va a hacer ya es enfangar, y es verdad que la expresión a lo mejor no es la más adecuada, pero empezar a enfangar ya el territorio cara a los presupuestos de los próximos días. Luego habla de una responsabilidad política de las cuentas anuales que, bueno, la tendrá este año, me imagino, porque el año pasado le dio igual, ¿no? Y varios más que también le han dado igual. Y no ha habido presupuestos y seguía con los anteriores prorrogados. Y bueno, no sé la responsabilidad, no sé si es nueva de este año, pero que cualquier gobernante que llegue nuevo a una administración o que comience una legislatura, que mínimo que el primer año tenga presupuestos. Y esa es la responsabilidad. Luego ya el segundo o el tercero. Ahora tiene la responsabilidad, ahora que le han entrado de repente, bienvenida sea la responsabilidad, pero que no se va a salir con la suya, evidentemente, de enfangar con algo tan doloroso como puede ser la situación que estamos viviendo. Bueno, vamos a estudiar la tragedia desde las bambalinas y desde el punto de vista de las responsabilidades del gobierno de este país. Hoy hemos sabido el estupor que reina en la cúpula de los militares españoles, porque a su número uno, su número uno sería el rey, pero obviamente detrás del rey está el GEMAT, que es el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Bueno, pues siendo que este hombre tiene como 11.000 efectivos desplegados
desplegados, estos sí, desplegados en el territorio, pues están todos flipando porque ni le informan de las operaciones que se están llevando a cabo, ni le convocan siquiera a las reuniones, lo cual me parece pues un elemento más de eso que yo decía antes, de que como a medio PSOE y a todos los aliados del PSOE el ejército les produce urticaria, están en minimizarlos, en ningunearlos, bueno, con una ministra, una señora, Margarita Robles, que no sé por qué tenía un cheque de crédito que parece que ya se le va agotando, ¿no? Decir, esta señora la hemos oído en televisión decir, oiga, que el ejército no está para estas cosas. Pues si no está para estas cosas, ¿me puede usted contar qué otras son más importantes, que incomode movilizar a los zapadores de Bétera, por ejemplo? Hay un antimilitarismo crónico en la izquierda española, incluso llegó, y creo que fue el propio Pedro Sánchez, a negar la existencia, si él gobernaba, del ejército y del Ministerio de Defensa, ¿no? Lo cual es negar la esencia misma del Estado tal como lo conocemos. El ejército está para protegernos desde el punto de vista de la política exterior, pero también de la política interior. Yo lo que quiero ahora mismo es destacar la labor extraordinaria de todas esas personas que hoy están a pie de calle, enfangándose en todos los pueblos de Valencia, todos. De esos soldados que estaban esperando desde el primer día que los llamasen. El primer día. ¿Qué hacemos en nuestros acuartelamientos? Necesitamos estar ahí. Esa sensación de angustia, de frustración, de ansiedad por no poder ayudar a tus ciudadanos. Cualquiera que se haya sumado a las redes sociales desde el miércoles pasado hasta ayer sabe que eso es de esa forma que tú dices. Y que Carlos Mazón no es el responsable del ejército. Carlos Mazón ha cometido errores, evidentemente que los ha cometido, pero no es el responsable del ejército. Al ejército lo moviliza quien lo tiene que movilizar. Y esto es una simple llamada telefónica y es una orden. Esto no cuesta absolutamente nada. O sea, por eso decía al principio de este programa que lo primero que hay que destacar es la labor encomiable de tantas y tantas personas que al servicio de nuestro país, no solo los voluntarios, no solo los vecinos, no es esa gente que de una perspectiva entusiasta se han desplazado, que están sufriendo en primera mano, desde luego, lo que es el drama, el horror, porque esto es el pánico absoluto, ¿no? Pero es que había grandes profesionales dispuestos a colaborar. Por lo tanto, si realmente no han colaborado, no es por ellos, son por los mandos políticos. Por lo tanto, no ha fallado aquí la intensidad, la mano, la fuerza humana de los españoles. Y las ganas. No, no ha fallado. Esa garra española no falla. Lo que ha fallado es esa especie de infierno administrativo e institucional de la peor política que domina este país ahora mismo. Y esa política de la impostura, de ten cuidado, que pasó ya con la pandemia. Hablabas, fíjate, de cogobernanza. Sí, esa expresión que introdujo la izquierda, que era una forma absolutamente estéril y demoníaca de intentar expulsar responsabilidades. Han vuelto otra vez con la cogobernanza. No, el ejército es competencia de quienes. Que el GEMAZ no esté al frente de todo esto significa que lo han apartado. Seguramente porque el GEMAZ tendrá opinión propia, porque seguramente estará cabreado, perdonadme que utilice el verbo con toda su intensidad, y dirán, vamos a utilizar a alguien que sea más útil, que sea más cercano a nosotros, que sea más próximo a nuestras decisiones y que sobre todo exprese el discurso y el mensaje que nosotros queremos expresar. Véase el jefe de la UMED. Por ejemplo. Ayer explicamos sus comentarios. Bueno, y decenas de militares que en el día de hoy están recibiendo mensajes, no sé si lo habéis visto, como si fueran políticos, con las insignias, como a primera de la mañana, el argumentario que tienen que dar estos militares. Entonces el primer término era decir en todo momento, en todas las entrevistas que le hagan, que están allí trabajando día y noche, que cada interveniente que se ha desplazado a Valencia lleva detrás una logística importantísima y muy voluminosa. Y cuando le hagan la famosa pregunta de por qué ustedes no intervinieron antes, hay que contestar, no sé, a nosotros eso no nos corresponde. Fíjate hasta qué punto, ¿no? Se meten en el argumento de los militares. Y decía antes, hablabais antes, ¿no? de Margarita Robles, decía él, no es importante, o sea, es muy fácil hacer una llamada, bueno, es muy fácil hacer una llamada cuando se está claro que se apoya al ejército, que sabemos para qué sirve el ejército y que está ahí para defendernos a todos. Cuando estás gobernando con gente que eso no lo tiene claro, a lo mejor esa llamada telefónica no es tan fácil, porque luego te buscan las vueltas por otro lado. O, decía Javier, Margarita Robles para esto lo debe ver muy difícil, pero para ir a Marruecos lo ve muy fácil. Porque las redes sociales esas de las que hablamos, que hoy es verdad que hay muchas cosas que son evidentes, pero bueno, es verdad que sí que te da como un poco de arrojo en ese sentido. Hay dos vídeos perfectamente claros en los que a España no tiene que intervenir todavía porque hay que esperar, hay que decidir, que nos lo pidan, que mandamos, que no.
y sin embargo Marruecos estamos allí los primeros, porque esas cosas son complicadas. Hombre, es que es otra cosa, claro. Pues fíjate. Vamos a ver una cosa. Antes os he enseñado un correo electrónico emitido sobre la situación de la Rambla del Pollo a las 18:43 horas del día de la catástrofe. En ese correo, que os ruego a ver si me lo podéis localizar para que lo volvamos a ver, decía, para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida. Que esto se lo escribo yo a Mario Garcés el día que yo iba en mi casa y ya me estoy mojando los pies. Pero a mí me sirve para tomar decisiones cero. La crecida está siendo muy rápida, pero tal vez intensa. ¿Cómo de rápida? No, pues, bueno, ahí quiero llegar. Al centro del que pues, dependía el control de los cauces en esa zona de España, que es la Confederación Hidrográfica, en este caso del Júcar. Bueno, pues hemos sabido también que la oficina del Gobierno encargada de los ríos valencianos apenas se ha gastado el 2% de sus presupuestos. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene un presupuesto, actualmente el último, de 58,2 millones de euros y se ha gastado, en lo que llevamos de año, 1.100.000 euros en, dice que edificaciones preventivas, para evitar los desbordamientos, que, bueno, pues de su utilidad dan prueba, dan fe las imágenes que llevamos viendo estos días. Bueno, para que todo el mundo lo entienda, las confederaciones hidrográficas son competencia del Estado, que quede claro. Hablamos del Estado de Pedro Sánchez, de Teresa Rivera en este caso concreto, ¿no? Tal vez por eso estén destruyendo los correos que emitieron ese día y los datos con los que les pasó desapercibida la tragedia. Es verdad que las horas previas a que realmente toda el agua negara a Valencia, desde el punto de vista de convertirlo en un infierno, no dejan bien a nadie, no dejan bien absolutamente a nadie en la adopción de decisiones políticas, absolutamente a nadie. Como digo también que una fatalidad de este tipo generalmente nos coge a casi todos desprevenidos. Esa es la realidad también y no quiero ser ventajista en ningún caso. Ahora bien, ese mensaje es un mensaje casi de barra de bar. No es un mensaje técnico, no es un mensaje de alerta suficiente, necesaria para poder tomar decisiones, y además es un mensaje que llega muy tarde. Efectivamente, esos mensajes tienen que determinar la intensidad y el alcance de lo que está por llegar o lo que está ocurriendo. Yo recuerdo, por ejemplo, de mí dependía, cuando era subsecretario del Ministerio de Fomento, el Instituto Geográfico Nacional. Yo tenía las mediciones sismográficas. Cuando yo veía que había movimientos especiales en los últimos días en alguna placa tectónica en España, advertía, porque hay movimientos todos los días en España, lo que pasa es que son inapreciables, pero hay fallas, fundamentalmente en Levante, en Granada o en algunos territorios de Castilla, ¿no? Y esa es la realidad. Pero con eso, evidentemente, con eso no se puede tomar una determinación, y menos en un espacio de 2 horas. Y otro tema, y esto es histórico, es crónico y afecta a todos los partidos políticos, y hay que decir las cosas claras. Las confederaciones hidrográficas han tenido poco presupuesto y han abandonado no solamente la Comunidad Valenciana, hablo de Aragón, hablo de otras comunidades autónomas, esa tarea clásica que era el desescombrar los ríos, el colocar adecuadamente barreras de contención para evitar riadas. Hemos vivido durante estos últimos años varias riadas. El caso, por ejemplo, de Aragón, hace unos años, donde Pedro Sánchez fue, y una vez más no se manchó las botas. Tiene la absoluta habilidad de no mancharse las botas en ninguna tragedia donde hay agua. O sea, debe flotar, es que de verdad que debe flotar en una especie de actividad casi litúrgica o religiosa, ¿no? No sé por qué, pero nunca se mancha, ¿no? Entonces, creo que habría que revisar realmente para qué sirven nuestras confederaciones. Se han hablado muchos bulos durante estos días, ¿eh? O sea, que si se habían derruido pantanos, no ha habido ningún pantano que se haya derruido. Lo que sí es verdad... Sí ha habido pantanos que se tenían que haber hecho. Exacto. No se han hecho. Lo que no se han hecho son pantanos y determinadas actuaciones locales que servían para contener las posibles riadas que podía haber en determinados cauces pequeños, sí que se han eliminado. No los grandes pantanos, evidentemente los grandes pantanos se mantienen ahí. Por lo tanto, ni esto es fruto del cambio climático. Es decir, en el Jurásico también debió haber mucho cambio climático y no nos enteramos, no estaba Teresa Rivera para anunciarlo, y desde luego lo que tenemos que hacer es tomar decisiones preventivas porque esto puede volver a ocurrir. Roberto. Pues estás nombrando a Teresa Rivera, que la has nombrado 2 veces, y en toda esta semana creo que es la primera vez que oigo nombrar a la ministra 2 veces seguidas, porque es que ella ni ha aparecido, ni está, ni se la espera, y que todo el mundo se imagine que es
una de las personas importantes en este caso, por lo menos que dé algún tipo de explicaciones. Luego decía Mario, bueno, el papel que juegan las hidrográficas, ¿no? El Júcar, Tajo y demás. Bueno, pues es verdad que más allá de complicar proyectos urbanísticos en municipios y poner trabas y palos en las ruedas, que es cierto que eso también lo saben hacer muy bien, sobre todo cuando el color político es otro al del gobierno central, porque efectivamente son entes que dependen del gobierno, de Pedro Sánchez, como decía anteriormente Mario. Más allá de eso, yo creo que efectivamente esa ejecución de ese presupuesto, pues evidentemente es totalmente insatisfactorio y, como habéis visto, pues totalmente un absurdo, ¿no? Porque ahora vemos los resultados, entonces ahora son los lamentos del podríamos haber hecho pero no hemos hecho, podríamos haber hecho, pues es importante que por lo menos cuando uno hace presupuestos que se preocupe alguien de que eso se ejecuten. Y en este caso es esa ministra del ramo que no ha aparecido todavía a dar explicaciones por ningún sitio, con todo lo que tiene que dar explicaciones en estos momentos, pero nadie la ve. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Pues me vais a permitir que os recuerde una cosa, que la mejor manera de hacer que vuestras ideas prosperen, aumenten en la sociedad española, es ayudar a un medio de comunicación con el que compartís buena parte de esas ideas. Todo no. ¿Quién comparte todo con quién? No. Pero buena parte sí. Y si queréis que prosperen deprisa, ayudadnos a ser más influyentes, a ser más poderosos desde un punto de vista informativo, para que prosperen esas ideas. Y la gente del club, que ya sabéis que responden a ese teléfono que aparece en pantalla y os pueden arreglar la pertenencia al club de amigos en minutos, me piden que os comunique que el día 12 de noviembre tienen prevista una visita a un lugar verdaderamente hermoso, el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en Segovia y la Real Fábrica de Vidrio, que está allí, que es una maravilla. Y también me piden que os comente que el día 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde va a haber una edición más de Debates en Libertad, esta vez en Murcia, con participantes que yo creo que os van a gustar. Por ejemplo, José Ángel Antelo, Javier Borrego, Luis del Pino, Julia Ariza, van a estar allí y va a haber debate, va a haber conversación. Yo creo que eso os puede interesar y mucho. Vamos a seguir entonces con lo nuestro, porque hay cosas que demuestran que uno está haciendo las cosas mal. Por ejemplo, ayer emitía el PSOE una declaración institucional, dando el pésame, ayer, a punto de una semana después de la tragedia, el pésame a las familias que han perdido a alguien, nuestro más sincero pésame y cariño a los familiares y a los amigos que hoy lloran la pérdida. Y luego la mayor parte del comunicado, que tiene 2 páginas, destinado a decir que pobre Pedro Sánchez, que ha sido objeto de una violencia descomunal, bueno, sí, y que se fugó el primero, ya ves tú qué violencia sintió. Pero bueno, estas son las cosas de lo que tiene en su conciencia el Partido Socialista. Como la opinión de los 3 aquí presentes va a ser parecida, vamos a avanzar porque hay algo extraordinario sobre lo cual no vamos a querer dejar pasar el día para asombrarnos. Dice Begoña Gómez que el famoso software, ese que parece que se apropió de él y era de la Complutense, que no existe. Begoña Gómez cambia de estrategia y ahora su defensa sostiene que nunca ha existido software del que apropiarse. Hace un par de meses el Toro Televisión se hacía eco del borrado de la web mediante la que la mujer de Sánchez ofrecía a las empresas los servicios de un programa que Google, Indra y Telefónica habían creado para su máster de la Complutense. Según el codirector de su cátedra, José Manuel Ruano, el citado programa informático ya no existe y por ello no puede ponerse a disposición de la universidad. Así consta en un acta del ente
paquete educativo al que ha tenido acceso el mundo y que fue fechado el pasado 28 de octubre, justo cuando Begoña Gómez estaba de viaje oficial a la India junto a su marido. No obstante, el propio Ruano descargó en el mes de julio ante el juez Peinado toda responsabilidad sobre dar explicaciones sobre el máster en la propia Begoña Gómez. La mujer de Sánchez está siendo aún investigada por la comisión de 4 presuntos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Y en su agenda más próxima tiene previsto declarar en la comisión que le investiga en la Asamblea de Madrid el próximo día 13 de noviembre. Ajena a toda causa judicial y a la razón que los tribunales le han dado al juez Peinado para seguir investigando, Begoña Gómez está haciendo uso de una plataforma de la que es propietario su socio, Carlos Barrabés, para pedir ayudas para los afectados por la Dana. Incluso ha empleado su propio perfil en la red profesional de LinkedIn para captar fondos en la materia. Actividad incluso en la que ella está especializada y en la que ha instruido a todos sus alumnos. El colmo, el colmo de todos los colmos. Bueno, yo voy a empezar por el comunicado, porque se os ha olvidado ser paritarios e inclusivos esta vez, porque solamente ofrecen su pesar a familiares y amigos. Al PSOE se le ha caído en el momento de dar el pésame a las amigas. Lo digo porque ya os dais cuenta que es todo pura impostura, retórica, y cuando uno se pone a escribir realmente con sensatez, realmente se da cuenta de que os sirve para lo que os sirve. En segundo lugar, echamos en falta en Paiporta a Begoña Gómez. Si Begoña Gómez va a la India, no sé en condición de qué, porque no es jefa de Estado, ni es marido o mujer, en este caso, del jefe de Estado, tiene las mismas atribuciones y las mismas posibilidades de ir a Paiporta. Si va a un viaje oficial internacional, puede ir a un viaje también oficial nacional. Y no se la vio. La India, la recepción era otra en la India. Ya. El problema que habría sido, la habrían recibido como un ninote en un casal fallero. O sea, esa es la realidad y habría sido algo muy diferente a, desde luego, el baile de Bollywood, ya digo, con producción de Barrabés que había en la India, ¿no? En tercer lugar, claro, aquí se está haciendo una cosa que es absolutamente infantil, que es que para que no haya delito que desaparezca el muerto, el asesinado. Por aquí, para que no haya delito, desaparece el software. No existe el software. O sea, esto es una de las viejas reglas que los criminólogos y los juristas ya defendían o defendíamos hace 2 siglos. Es decir, para evitar el delito, que desaparezca el cuerpo del delito, el objeto del delito. Hombre, negar que hubiera un software cuando hay 3 entidades importantes que las financiaron y las proveyeron y se conocen perfectamente, y además es que hay pruebas y testimonios de que existió, claro que es ya realmente casi como negar que te acuestes con Pedro Sánchez, porque a lo mejor, pues no sé, eso ya no sabemos. Eso ya entra en el ámbito de lo privado. Como casi todo. Pero bueno, es la conducta, ¿no?, de la negación. Ellos llevan negando desde el primer día de que comenzamos con toda esta andadura, hace ya unos cuantos meses, que todos estaban locos, los medios de comunicación que lo denunciaban, sí. Era un ataque al presidente, fue cuando se fue a reflexionar 5 días, porque todo el mundo estaba en contra de ellos con mentiras. Bueno, pues los juzgados y los jueces están de manera independiente, gracias a Dios, y todavía argumentando y buscando, recopilando pruebas, porque efectivamente Begoña Gómez parece que tiene muchas explicaciones en el juzgado, y una de ellas, estamos hablando ya de 4 delitos, y una de ellas, como decía Mario, el software, yo creo que todo el mundo lo ha visto, hacíamos en la pieza incluso hincapié en que se ha grabado, ¿no?, cómo funcionaba, cómo se ha desarrollado. Sí, es que el disparate es mayúsculo, porque es que en el juzgado han ido y han hecho las comprobaciones adecuadas, registro de la propiedad. ¿Está registrado el software? Sí. ¿A nombre de quién? Pues de una empresa. ¿En qué dirección? Ah, en la dirección de la empresa de Begoña Gómez. Y ahora dice que no existe. Hombre. Pues son esas cosas de la negación que efectivamente lo que yo quería decir es que va a terminar saliendo toda la luz, como está saliendo todo esto, luego la acusación que tuvieron con Peinado, la persecución que han tenido con el juez Peinado, que ha quedado efectivamente en que nada, y así va a ser todo. Bueno, yo de todas maneras tengo que deciros que el individuo que me produce mayor interés en toda esta trama, subtrama, supertrama o lo que sea, es Víctor Aldama. Y de Víctor Aldama también se van conociendo cosas. Vamos a verlas. Era una de las personas de la máxima confianza de Sánchez. Juan Manuel Serrano, exdirector de Correos, ya ha sido señalado en el caso Begoña y ahora podría verse salpicado por una nueva trama en la que también se encuentra el comisionista Víctor de Aldama y el propio Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia.
En el año 2020, mientras España se preparaba para el bloqueo por la pandemia y en paralelo, Carlos Barrabés hacía de las suyas con la mujer de Sánchez, Aldama y su socio Hidalgo ya tramitaban sus planes empresariales implicando a personas del entorno del presidente. El Confidencial se hace eco ahora de un mensaje en el que el comisionista de la trama, Koldo, informa a su socio de que se ha dado cita con Juan Manuel Serrano para un nuevo proyecto, Telefarmacia APP. La conversación se encuentra dentro de un informe de la Guardia Civil en el que se investiga a Víctor de Aldama como nexo de varios casos de corrupción. En este mensaje acuerdan verse en su despacho en El Retiro a partir de las 5 de la tarde. Lo cierto es que la alusión al proyecto de Telefarmacia marca la figura del exjefe de Correos, ya que meses más tarde, desde el ente público, se anunció la firma de un convenio de colaboración con esta misma empresa. Una aplicación para que los vecinos, en este caso de la ciudad de León como proyecto piloto, pudiesen recibir medicamentos y productos de venta en farmacia a la puerta de su casa. En paralelo, el proyecto ya habría sido puesto también sobre la mesa de la Moncloa, pero no siguió adelante porque Sanidad declaró que este negocio era ilegal. Juan Manuel Serrano no ha negado haberse reunido con Víctor de Aldama, aunque insiste, eso sí, que nunca para tratar asuntos que afectasen al dinero público. Mario Garcés. Bueno, estaba escuchando esto, la verdad es que no lo había oído hasta ahora. Cuando yo era subsecretario del Ministerio de Fomento, lo hablé con el presidente Correos, la posibilidad de hacer esto, y lo descartamos porque efectivamente no era competencia de los carteros. Es verdad que en algunos países del norte de Europa los carteros desarrollan funciones de provisión de medicamentos, pero es que la legislación es diferente, y en España esa función no la pueden hacer los carteros. Habría que cambiarla, habría que pensarlo, pero evidentemente no. Lo que me sorprende es que Aldama ya tuviera esa capacidad de ver que esto era un negocio. A ver, esto es el clásico conseguidor. Pero es el clásico conseguidor que alguien le ha dicho que aquí hay negocio. O sea, esto no se le ocurre a esa mente. O sea, es una mente de tercera fila de actos políticos del Partido Socialista, donde está el jamón para comer después del acto. O sea, no da para mucho más de sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que alguien le ha debido decir, cuidado, que aquí puede haber negocio. Vete, habla con este, qué casualidad, te vas situando. Esto luego ya es simplemente hacer una APP. Una APP se hace de una manera sencilla, fácil, y luego te la facturan por $500.000 euros, $1 millón. Eso es verdad. Esto depende, se la puedes virlar a la Complu y ya está. Efectivamente. Y luego va el cartero ahí con la APP diciendo, no, es que el cliente del pueblo no sé qué de Galicia, la aldea, quiere tal medicamento, y va el cartero. Hombre, eso es que hace tiempo, insisto, en mi época ya se descartó, porque vimos que era imposible. Por lo tanto, si habiéndose descartado por un conocimiento previo de la legislación sanitaria y farmacéutica, lo han querido llevar adelante, es que evidentemente aquí había algún maleante que no tenía conocimiento, o al contrario, pensaban llevarse dinero de todo esto. De todos modos, fijaros la evolución de Víctor Aldama, que empezó siendo aquel señor que tenía un club de fútbol en no sé qué provincia española. Zamora. Pero me refiero, irónicamente, que nadie conocía. Que una foto se había hecho con una camiseta que le había pedido Ábalos, pero ni siquiera con él, porque no había coincidido. Fijaros la evolución del personaje hasta el día de hoy. Que ahora, hables de lo que hables, Delsi... Delsi le llama Vic. En Europa. Vic, no Víctor. Claro, imagínate este señor que está metido, efectivamente, como hasta el hermano, hasta conoce al hermano. En todos los lados metido. Entonces, la evolución del personaje es magnífica en cuanto a esas sorpresas, ¿no?, que genera este personaje. Y luego, bueno, es verdad que en el Partido Socialista deben pensar que los desarrollos tecnológicos son fáciles, hacer un software es fácil, ¿no? Entonces me imagino que las APPs y todo eso vendrán por esa fórmula de actuación. Sí, seguro. Bueno, hay que decir que han citado a declarar a Errejón como imputado el 2 de noviembre. Hay que decir que cualquier otro español hubiera pasado algunos días en el calabozo. Este no. Pero bueno, ahí sigue. Creo que antes tiene que ir a ratificarse en su querella la denunciante. Hay varias, hay dos, pero la primera, porque el juzgado pues también tiene sus ritmos. No sé si queréis comentar algo de esto o lo dejamos, porque tampoco hay mucho que comentar. Lo que tenga que ser será el día 2 de noviembre. El juez se llama Adolfo Carretero. El 12. El 12, perdón. El 12, el 7 va la denunciante y el 12... El 2 ya ha pasado. Claro, y el 12. Claro, obviamente. Entramos en otro rango que afecta a muchísima gente, a muchos de los espectadores que nos ven también, seguro. Hay un problema con Mufacé que ya se viene larvando desde hace mucho tiempo. Al final ha habido un concurso con 3 compañías de seguros que no han ido al concurso. Por lo tanto, el concurso se ha declarado desierto, deja en el aire la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios, porque poca cosa, ¿no? Esto es un problemón. Y ahora, pues,
van a escuchar la solución que les queda en la manga, que les queda solo esta ya. Vamos a verlo. Las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV no se han presentado al concierto de Muface y han dejado completamente desierto a este organismo público. Las aseguradoras no se han presentado al no estar de acuerdo con la propuesta económica. La consideran insuficiente para evitar pérdidas en este negocio. Muface es un organismo público que ofrece atención sanitaria a los funcionarios y a sus familiares. Cada año los empleados públicos tenían la opción de decidir si la asistencia sanitaria se la daba una de las aseguradoras privadas o la sanidad pública. Pues bien, en 2024 el 72% de los casos escogió la sanidad concertada y únicamente el 28% escogió la sanidad pública. ¿Pero a cuántas personas afecta? Pues bien, Muface gestiona el servicio de salud de 1,49 millones de personas. Entre ellos se encuentran funcionarios que trabajan en ministerios, inspectores de Hacienda, de Trabajo o de la Policía Nacional. Todos ellos llevan semanas pendientes de la resolución de este nuevo concierto. El gran obstáculo es el económico. El último concierto, que abarca desde 2021 a 2024, Adeslas, Asisa y DKV aseguran haber perdido 600 millones de euros. Su requisito para volver a presentarse a este nuevo concierto fue una mejora en la dotación económica del 40%. Pero el Gobierno solo accedió a una subida del 17%, algo que no fue suficiente. Y para poner fin a esta situación, desde el Ministerio dirigido por María Jesús Montero, han puesto sobre la mesa la idea de lanzar una licitación express con una mejora económica. Garcés. Bueno, empezaré haciendo una gracia, que Rejón no está en la cárcel porque está en el Rejón, ¿no? Yo siempre pensé que sería ministro del Interior por su apellido, ¿no? En segundo lugar, como funcionario, yo creo que detrás de esto hay otra cosa. Y lo voy a explicar. Siempre ha habido tensiones en las licitaciones a la hora de adjudicar los servicios de la sanidad concertada de los funcionarios. Yo como funcionario yo he vivido eso durante muchos años y ha sido frecuente, ¿no? Y es verdad que las compañías, tanto Adeslas como Asisa como DKV, suelen decir que cobran muy poco. Y es verdad que el precio, no quiero hablar ahora de memoria, por servicio que prestan o por atención sanitaria que prestan, es muy bajo. Y eso al final seguramente a ellos, desde el punto de vista de la gestión de su empresa, de sus recursos, no les satisface. Yo tengo la impresión de que lo que quería realmente el Gobierno es reventar el régimen de externalización de la sanidad de los funcionarios. ¿Por qué? Porque insisto que hay una especie de aversión por parte de la izquierda a que los servicios sanitarios se presten por compañías privadas. Y entonces, ¿qué puede ocurrir? Si realmente la licitación volviera a quedar desierta, porque a lo mejor no satisface las pretensiones de las tres empresas, podría adjudicarse a una, a dos, a tres, evidentemente, dentro del acuerdo marco que se estableciera. Quien tendría que prestar el servicio a ese 1,5 millones de empleados públicos sería la Seguridad Social. Lo que faltaba. Con lo cual colapsa ya absolutamente la Seguridad Social. Por lo tanto, Montero, espabilate, no vaya a ser que seas la responsable de que reviente de una vez por todas la Seguridad Social, y no será culpa de los consejeros de Sanidad ni de la Comunidad de Madrid. Es que esa es la segunda culpa lectura. Tuya. Es que esa es la segunda lectura. Yo creo que efectivamente es un contrato complicado, es un contrato que efectivamente, como decía Mario, las izquierdas siempre son adversas, ¿no?, a esta sanidad concertada. Pero claro, es que hoy hablaban, efectivamente, bueno, la gente, los funcionarios que tienen Muface, efectivamente, van a ser atendidos hasta el mes de febrero, lo que es la adjudicación anterior llega hasta el día 31 de diciembre, bueno, están en ello para intentar subsanarlo, que es verdad que es una cuestión económica, meramente económica, y es cuestión de voluntad política, realmente. Ellos tienen un presupuesto, una voluntad política, se dota o no se dota, tienen a los funcionarios contentos o no los tienen contentos. Pero es cierto que tenemos una ministra actualmente de Sanidad que posiblemente no esté en la cuerda de esta sanidad concertada, pero la segunda lectura es esa. La segunda lectura luego es enfrentarse a las comunidades autónomas, echándoles la culpa de que tienen las competencias sanitarias y todo ese problema, porque estamos hablando de aumentar en un 266% las listas de espera. Por lo tanto, puede colapsar el sistema sanitario español. Y está a punto en muchas de las situaciones o en muchas de las vivencias. Ellos no ayudan, no se generan plazas de médicos. Entonces yo creo que puede ir un poquito más allá de una simple mera voluntad política para arreglar un contrato, que haya toda una estrategia política detrás, posiblemente.
Bueno, y tenemos que dar cuenta también, porque el proceso fue muy grave el fin de semana, pero ha venido a continuar a lo largo de esta semana, la inmigración en Canarias, especialmente en islas donde no había sido muy grave hasta ahora, están en unos niveles extraordinariamente preocupantes. La avalancha migratoria en España es persistente. El pasado fin de semana llegaron a las Islas Canarias más de 20 pateras con casi 1.800 inmigrantes ilegales. Lanzarote ha sido la más perjudicada. Un total de 16 embarcaciones llegaron a la isla, mientras que otras 7 llegaron a El Hierro, 3 a Fuerteventura y otra a Tenerife. Todo comenzó el viernes por la tarde cuando llegó a El Hierro una primera embarcación con 66 inmigrantes. Esa misma noche llegó a Lanzarote una segunda embarcación con 42 subsaharianos y una tercera a El Hierro con 47 subsaharianos. Aunque aquí no acabó todo porque el viernes Salvamento Marítimo siguió interceptando cayucos en El Hierro y cerca de Lanzarote. La jornada del sábado y el domingo fueron trágicas en cuanto a llegadas se refiere. En la jornada del sábado, entre todos los cayucos que se interceptaron, uno de ellos transportaba a 221 inmigrantes y en las primeras horas del domingo llegaron a Canarias otros 9 cayucos con 386 inmigrantes a bordo. Estas llegadas, registradas en los primeros días de noviembre, han dejado un rastro trágico en la ruta canaria con 55 fallecidos. Una situación que refleja que Canarias sigue siendo una de las principales hojas de ruta de los inmigrantes, ya que se sitúa como la cuarta más concurrida de la Unión Europea. Además, el último informe de Frontex revela que nuestro país es el segundo de la Unión Europea donde más ha crecido la inmigración ilegal. Pero las continuas llegadas a las islas no es el único problema al que se enfrenta Canarias. Los centros de acogida están saturados desde hace meses e incluso recordarán que Clavijo pidió a las ONGs que no atendieran a los jóvenes ante la falta de ayuda del Gobierno central. De momento, el Gobierno liderado por Fernando Clavijo no ha descartado copiar el modelo Meloni y abrir centros para inmigrantes en terceros países. Bueno, pues como veis, ese es un drama del que ni el mal tiempo ni nada. Esto sigue incesante, cada fin de semana recibimos noticias de Canarias en este sentido. ¿Y ahora qué? Pues como no hay política, pues se repartirán en la península, así que se puedan traer en aviones a Madrid y dispersarlos luego por el resto de España. Así funciona el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, no tenemos tiempo para más y acaso para mi agradecimiento para ustedes dos por su presencia, por sus opiniones y a ustedes por su atención y su paciencia, pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Primero fue aquello de si necesitan algo, que lo pidan. Luego, después de eso, no movilizar al ejército. El ejército no nos gusta. El ejército que esté en los cuarteles. El ejército no sirve para cualquier cosa, decía la ministra airada. Luego fue darse a la fuga el día que confrontó con las víctimas de la tragedia en Valencia, en Paiporta más exactamente. Seguro que esas imágenes son imborrables. Y luego ha venido lo de hoy. No quiere de ningún modo el estado de emergencia y prefiere que parapetarse detrás del bueno de Carlos Mazón, el presidente valenciano, por razones de eficacia. Dice que por eficacia mejor estar en segundo plano, ¿verdad? Y ya ha venido el punto más miserable de las explicaciones de Sánchez hoy con el anuncio de las ayudas, 10.600 millones. Y es que dice que sus ansiados presupuestos ahora se ven reforzados por la idea de que, claro, ante la tragedia me tienen que aprobar los presupuestos. Absolutamente infumable. Y desde el Partido Popular, al que todos miran ahora para aprobar esos presupuestos, ya adelantan que no lo van a hacer. Hablan hoy de chantaje y creen que Pedro Sánchez está poniendo por delante a las víctimas
a su propio interés que las víctimas. El primero en pronunciarse ha sido en sus redes sociales el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, que dice que es ruin y miserable y critica esta anteposición de su propio interés de Pedro Sánchez a las víctimas. También desde Vox, desde el partido de Santiago Abascal, muy críticos con la inacción de Pedro Sánchez y con estas declaraciones sorpresivas que hacía esta mañana. Creen que cuando todavía hay gente desaparecida, hay muertos y daños irreparables, es ruin y miserable acordarse de las cuentas públicas. Vamos a escuchar al presidente. Y por supuesto necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. Y se cumple una semana de la dana y hoy todavía quedan muchas personas desaparecidas y el número de muertos asciende a 215, 211 solo en la Comunidad Valenciana. Vamos a ver si podemos ver imágenes de lo que ha sido esta semana. A día de hoy lo que más hace falta, según los vecinos, es maquinaria pesada para poder acceder a esos locales, a esos bajos que todavía siguen anegados y sobre todo para poder encontrar a esas personas que siguen desaparecidas. Hoy las labores de emergencia se concentran en el Parque Natural de la Albufera. Se cree que allí la riada, ese agua descontrolada ha podido arrastrar muchos coches y también muchos cuerpos. Hoy ha habido varias informaciones a lo largo de la tarde. Algunos medios se hacían eco del hallazgo de 3 nuevos cuerpos, otros lo desmentían, cuerpos todos ellos, claro está, sin vida. En estos momentos, bueno, lo que sabemos es que el trabajo de los buzos, de esas fuerzas de seguridad del Estado, de esos cuerpos de emergencia, en estos momentos se concentra en este parque natural, en ese lago, que tiene nada más y nada menos que 2.500 hectáreas y donde se podrían concentrar gran parte de esos desaparecidos que en estos momentos reclaman sus familiares. Bueno, y lo contábamos al inicio, primer anuncio de Pedro Sánchez, hoy ha comparecido después del Consejo de Ministros y ha anunciado un primer paquete de ayudas. Este paquete de ayudas consiste en una ayuda nada más y nada menos que de 10.600 millones de euros que va a ir, bueno, directamente para que puedan adquirir nuevas casas, directamente para las pymes, para las empresas afectadas. Pese a que lo pide la oposición y también lo piden todos sus socios, lo contábamos al arranque de este informativo, Pedro Sánchez se niega a declarar esa emergencia nacional y ceder el mando a Carlos Mazón, al presidente de la Generalitat. Él asegura que lo hace por un motivo de no ser menos eficientes. Declarada ya Valencia como zona catastrófica, Sánchez anuncia su primer paquete de medidas para los afectados tras el paso de la dana. El Gobierno de España procede a activar ayudas directas universales y, por tanto, sin umbrales de renta. La inversión total de todas estas primeras medidas adoptadas va a superar, lo ven ahí ustedes, hay una errata, no son 10.270 millones de euros, sino 10.600 millones de euros. El primer paquete de su plan se trata de ayudas directas en ámbitos como la incapacidad. Aquí el Estado destinará 72.000 euros. Entre 20.000 y 60.000 irán a la reparación de viviendas, cerca de 10.000 para la compra de muebles, electrodomésticos o enseres personales y hasta 37.000 para acondicionar comunidades de vecinos. El plan contempla también ayudas directas a los trabajadores y a las pymes que se hayan visto afectadas por la tragedia. Habrá también una incapacidad temporal extraordinaria para quienes por daños físicos o psicológicos no puedan trabajar. Y el Consorcio de Compensación de Seguros abonará desde ya mismo las primeras indemnizaciones a quienes hayan perdido su vehículo y que serán un 20% superior a su valor de tasación. En el entorno del PSOE, uno de sus máximos dirigentes, como es el expresidente González, ha lamentado algunas de las decisiones de Sánchez. Yo no hubiera dicho
que me pidan lo que necesiten. Yo, entre otras cosas porque no me lo piden a mí, se lo piden al Estado español. Y el Estado español se articula en un poder central, repito, que no se centrifuga. Y a través de la red social de X, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido muy crítico con que el plan de ayudas llegue tarde. Y ojo que en el mismo mensaje y emplaza al PP a ocupar de verdad su lugar en la oposición. Sobre la mesa de la Moncloa sigue la oferta de Feijóo de declarar la emergencia nacional por la Dana y que llevaría al Ejecutivo a quitarle la competencia en la gestión de la catástrofe a Carlos Mazón. La Comunidad Valenciana se encuentra en el nivel 2 del plan recogido en la Ley de Protección Civil, que le otorga toda la responsabilidad en el operativo. Y elevarlo a un nivel 3 de emergencia le dejaría todas las competencias al Estado. Estos días de muertes y barro nos han dejado muchas preguntas en el aire. Vamos a centrarnos en dos. ¿Por qué el Gobierno elude la declaración del estado de emergencia, que es lo que procede? Y la segunda, ¿por qué regatea el aporte del Ejército en la recuperación de las zonas afectadas? Ambas preguntas obedecen a los cálculos malévolos de la responsabilidad de gobierno de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le conviene mantener a Mazón al frente como cortafuegos si acaso. Cuando le interese, cuando ya esté la cosa más clara, le va a dejar de lado. Si decreta el estado de emergencia, Sánchez tiene que asumir todas las responsabilidades y eso es peligroso. Lo de menos son los desaparecidos, la gente sin casa, la gente sin electricidad, viviendo en un lodazal, el riesgo de contagios, de epidemias. Eso es lo de menos. La segunda pregunta, el ejército en los cuarteles. A Sánchez y a sus socios de gobierno y de fuera del gobierno, los uniformes y las banderas les producen ictericia. Así es que hay una tendencia natural a que ellos se queden en los cuarteles. Eso supone subestimar su pericia, su abnegación y resulta inconcebible para los ciudadanos españoles. Máxime, si la ministra Margarita Robles se despierta con aquella tesis de que no se puede pretender que el ejército lo haga todo. Esto es alucinante, teniendo en las manos una catástrofe que está a muy pocos kilómetros de un batallón de zapadores que tiene base en Valencia. Al final la cosa se puso tan dura que permitieron que los militares entrasen en la catástrofe, eso sí, de puntillas, sin hacer declaraciones. Si acaso la UME, pero el ejército no. Los planteamientos de la izquierda española 100%, pero los odios se siguen manteniendo a pesar del reconocimiento público a esos soldados que están haciendo su trabajo. Y hoy hemos sabido que el jefe del Estado Mayor de la Defensa ha sido apartado de las reuniones que dirigen las operaciones, ni siquiera convocado a ellos, aunque esto nos cause estupor a los uniformados y a los no uniformados. Bueno, y tenemos que actualizar el número de desaparecidos. Es una información de última hora que otorga en estos momentos la Guardia Civil y que cifra en 89 las personas que en estos momentos en la Comunidad Valenciana seguirían desaparecidas, no han sido halladas por parte de sus familias. La última actualización que teníamos de esta cifra era de 200, por tanto, a esta hora podemos decir que la Guardia Civil ha decidido rebajar en más de un centenar el número de desaparecidos, al menos allí en la Comunidad Valenciana. Bueno, y prosiguen las labores de búsqueda, están viendo en pantalla esas labores por parte de la policía, por parte de la UME, en el centro comercial de Bonaire, que fue totalmente anegado y donde se esperaba que se pudieran encontrar muchas víctimas mortales. La buena noticia que hoy también tenemos que darles, ayer ya se la adelantábamos, es que ya se han revisado el 99% de las instalaciones y que no han encontrado ningún cadáver, ninguna víctima mortal en el interior. Se estima, bueno, pues que el nivel de agua que llegó a entrar en este centro comercial fue de nada más y nada menos que 200 millones de litros de agua. Se ha encontrado un centenar de vehículos, pese a que la capacidad de este centro comercial, de este aparcamiento, era de más de 2.000. Seguirán buscando, pero bueno, a estas horas el 99% ya ha sido inspeccionado y no hay que lamentar víctimas. Y tenemos que actualizarles también el número de fallecidos en Letur, en la provincia de Albacete. Este martes, hace unos escasos minutos,
minutos hemos conocido el hallazgo de un nuevo cuerpo, un segundo varón que habría sido encontrado después de haber sido arrastrado por la riada la semana pasada. Y este hallazgo ha sido comunicado por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha pocas horas después de que conociéramos otro hallazgo, el de un hombre al que han identificado como Jonathan, que estaba siendo buscado junto a su mujer, pero que en estos momentos el delegado de Gobierno ha puesto en duda su identidad. Van a hacerle nuevas pruebas periciales porque en estos momentos no pueden confirmar que sea esta persona a la que estaban buscando y que responde al nombre de Jonathan. Y hoy en Paiporta, la zona cero de la catástrofe, ha sido desalojado de urgencias un edificio de viviendas por peligro inminente de derrumbe. Y es que los efectos del tsunami, del agua y el fango sobre las edificaciones está cobrando protagonismo y los derrumbes van a ser probablemente, ojalá no sea así, pero van a ser una preocupación creciente. A las pérdidas humanas y materiales por la Dana se suman los daños irremediables a las infraestructuras, a las casas, a los edificios, locales, garajes. El paso del agua ha arrasado con todo a su paso y ahora deja en un hilo la estabilidad de muchos de los edificios de las zonas más afectadas. En municipios como Chiva, el patrimonio urbano y material ha sufrido daños importantes debido a las corrientes, en particular en la zona cercana al llamado Barranco del Pollo, donde el agua se llevó decenas de casas y fincas. Muchos edificios han colapsado y muchos otros están en riesgo de derrumbarse debido a las malas condiciones en las que ha dejado el área. Por esta razón, el Ayuntamiento de Chiva ha tenido que desalojar varias calles para evitar posibles tragedias. Hay cientos de vecinos desalojados desde el primer día por miedo a más derrumbes. Se acaba de caer uno de los símbolos de Chiva, se ha caído la Mutua, parece. Creo que están desalojando a la gente del resto de casas, por si acaso, no estoy seguro. Un emblemático edificio de finales del siglo XIX de Chiva, conocido como La Mutua, ha perdido su fachada posterior, una edificación centenaria que no ha soportado el paso del agua. Lo mismo le ha ocurrido a la casa en la que vivía una familia en Sot de Xera, donde un niño de tan solo 4 añitos ha fallecido mientras se asomaba a la ventana de su casa para ver la riada junto a su padre. El padre continúa desaparecido tras derrumbarse la parte de la casa en la que se encontraban ambos. La mujer y otra hija, ilesas, sobrevivieron al derrumbe de su vivienda. Y estas son imágenes de Letur, en Albacete, de hace una semana. Así corría el agua por las calles, así destrozaba todo a su paso y así está días después. Edificios que se caen a cachos, calles intransitables. Actualmente hay 10 edificios evacuados por el riesgo alto de derrumbe. Tienen mucho daño en la estructura y de hecho se plantean derribar algunas casas para evitar males mayores. La Dana ya ha pasado, pero lo peor que ha dejado a su paso, aún no. Y una semana después del desastre sigue habiendo muchas incógnitas sobre qué falló en la respuesta de las instituciones. Carlos Mazón pone ahora el foco en la conferencia hidrográfica del Júcar, que depende del Gobierno central. El Mundo se hace hoy eco de los correos intercambiados con la Generalitat justo hace una semana, esa fatídica tarde del martes, que explicarían por qué se tardó tanto en avisar a los valencianos de lo que les venía encima. A las 4:15 de la tarde se informa de que la Rambla del Pollo ha descendido y que en ese momento va a la baja. No es hasta las 7 menos cuarto de la tarde cuando reciben otro correo que describe una situación ya incontrolable. Mientras que la Generalitat sostiene que no se les alertó del peligro, la conferencia del Júcar lo niega. Los datos del caudal del Pollo, que aumentó 100 veces en poco más de 2 horas, su volumen, fueron eliminados durante más de 48 horas de la web de esta institución gubernamental por supuestos problemas técnicos. Y estupor en el ejército, porque no han entendido, en primer lugar, por qué se les impidió salir de los cuarteles a ayudar, estando algunos bien cerca de la tragedia, y hoy lo que no entienden es que con más de 10.000 hombres desplegados sobre el terreno, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT, ha sido excluido tanto del centro de mando como de las informaciones sobre las operaciones. Ni siquiera le han convocado a las reuniones. Y son muchos los políticos que en estos días están haciendo declaraciones intentando evitar esa refriega política sobre lo sucedido hace justo una semana. Una de ellas es Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña, visiblemente emocionada, ha dicho que ahora es momento de ayudar. No se puede imaginar ni el mal cuerpo que tenemos,
ni lo difícil que está siendo para nosotros mantener una agenda y una cierta normalidad y una cierta sonrisa ante las cámaras cuando por dentro estamos destrozados. No puedo decirle más que vamos a estar ahí para ayudar. Tengo un sentimiento siempre de que me falta por apoyar algo más a Valencia y no voy a hacer declaraciones, no puedo. Ayer, muchos días después de la tragedia, fue el día elegido por el PSOE para emitir un comunicado en el que dan el pésame a las familias de los desaparecidos y mandan un abrazo a todos los que esperan noticias porque tienen algún familiar desaparecido. Un comunicado a todas luces tardío en el que se dedica más espacio a defender a Sánchez de los intentos de agresión que sufrió en su visita a Paiporta. Y en Requena el Partido Socialista ha desalojado al Partido Popular de la alcaldía con una moción de censura en plena Dana. Este cambio ha sido posible gracias a un acuerdo de los socialistas y el partido Requena y Aldeas, que si bien estaba pactado con anterioridad a este desastre natural, muchos han calificado de impropio por el momento en el que vive ahora mismo este municipio. Requena es, junto a Utiel y a otros municipios cercanos a Valencia, de las comunidades más afectadas. Si bien no han tenido que lamentar tantas víctimas mortales como sus vecinos de Utiel, algunas de sus 25 aldeas y las tierras de cultivo siguen sufriendo los efectos de la riada. Y en el panorama político tenemos que contarles novedades del caso Begoña Gómez. Ojo a la estrategia que están siguiendo tanto ella como su defensa sobre ese nuevo delito que en estos momentos le imputa al juez por apropiación indebida por ese software. Ella asegura que ese software nunca llegó a funcionar y por tanto no existió. Begoña Gómez cambia de estrategia y ahora su defensa sostiene que nunca ha existido software del que apropiarse. Hace un par de meses el Toro Televisión se hacía eco del borrado de la web mediante la que la mujer de Sánchez ofrecía a las empresas los servicios de un programa que Google, Indra y Telefónica habían creado para su máster de la Complutense. Según el codirector de su cátedra, José Manuel Ruano, el citado programa informático ya no existe y por ello no puede ponerse a disposición de la universidad. Así consta en un acta del ente educativo al que ha tenido acceso el mundo y que fue fechado el pasado 28 de octubre, justo cuando Begoña Gómez estaba de viaje oficial a la India junto a su marido. No obstante, el propio Ruano descargó en el mes de julio ante el juez Peinado toda responsabilidad sobre dar explicaciones sobre el máster en la propia Begoña Gómez. La mujer de Sánchez está siendo aún investigada por la comisión de 4 presuntos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. Y en su agenda más próxima tiene previsto declarar en la comisión que le investiga en la Asamblea de Madrid el próximo día 13 de noviembre. Ajena a toda causa judicial y a la razón que los tribunales le han dado al juez Peinado para seguir investigando, Begoña Gómez está haciendo uso de una plataforma de la que es propietario su socio, Carlos Barrabés, para pedir ayudas para los afectados por la Dana. Incluso ha empleado su propio perfil en la red profesional de LinkedIn para captar fondos en la materia. Actividad incluso en la que ella está especializada y en la que ha instruido a todos sus alumnos. Y un hipopótamo predice el resultado electoral americano. Así es, como ya lo hiciera en su día el Pulpo Pol aquí en España, este bebé hipopótamo allí en un zoo en Bangkok, en Tailandia, predice que Donald Trump va a ser el ganador frente a Kamala Harris. Lo hace en este momento cuando uno de sus cuidadores le ofrece 2 calabazas, una con el nombre de Trump y otro con el nombre de Harris, y él se decanta por el primero, por el de Donald Trump. Su madre, eso sí, lo hace por el de Harris. Este famoso bebé hipopótamo se ha hecho viral en las redes sociales y ya le podría quitar el puesto al mismísimo Pulpo Pol. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con el Toro Televisión. Y se quedan con Sandro Meco, ya saben, muy pendientes de ese avance, de ese escrutinio allí en Estados Unidos. Mañana se lo contaremos todo aquí en la redacción abierta. Hasta mañana.